Buen día, continuamos pasando visitas como cada sábado. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Luis Farrington, que llegó por aquí. También le damos la bienvenida al doctor Gustavo Gonel, que nos está acompañando en este pasando visita de este sábado. Muchas gracias, doctor Mirabal, y buenos días a todos ustedes, por igual a nuestro invitado de hoy, el doctor Gustavo Gonel, Así que además es. de ser invitado es amigo mío. Sí. Sobre todo. Sí. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. El doctor Gustavo Gonel es ginecostetra, trabaja en la clínica Unión Médica. ¿En qué consultorio, doctor? En el 238. Consultorio 238. Él es egresado de medicina de la Pucamaima y luego hizo ginecostetricia en el Distrito Federal, México, en el hospital, ¿cómo me dijo? Instituto Nacional de Perinatología. Perfecto. Doctor, buenos días. Los micrófonos son suyos. Gracias por la invitación. Estoy la primera vez inaugurándome aquí en Pasando Visita, un nombre que abarca mucho y tiene mucho significado y peso para lo que hace día a día el médico en sus labores, no solamente asistenciales, sino pasando visitas. Exactamente. Su primera de muchas visitas, doctor. Sí, Esperamos que sea. Así mismo es. El tema de hoy es un tema interesante porque es un tema que tiene muchos tabúes y sobre todo hay mucha gente que no entiende el tema y si le da gripe, eso es por la menopausia. Y si tiene retraso en su ciclo menstrual, eso debe ser porque me está llegando la menopausia. O sea, que es un tema de suma importancia la que vamos a tratar hoy. Y para esto quiero motivarlo a todos ustedes para que sus preguntas y sus dudas nos las hagan a través de las líneas telefónicas del estudio 809-583-7999. También tenemos WhatsApp 849-225-3001 y redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y también nuestro canal de YouTube en donde están todos los programas. Usted decide cuál quiere ver y en qué momento lo quiere ver. Así es. Doctor, entonces vamos a iniciar con la definición de a qué es lo que se llama menopausia. Sí, es muy importante, partiendo de definir bien lo que es la menopausia, que la menopausia no es más que un evento físico, es la ausencia de periodos menstruales por más de un año y que esta ausencia de periodos menstruales por más de un año consecutivo se deba a la falta de producción de hormonas por parte de los ovarios. O sea, es una etapa más del proceso reproductivo de la mujer, donde está el cese de la capacidad de la mujer de producir óvulos y de producir menstruaciones. O sea, es un evento físico. Hay que tener en cuenta que la menopausia es un evento físico de ausencia por más de un año de periodos menstruales y que esta ausencia se deba a disminución de la producción hormonal por parte de los ovarios. Doctor, pero esos cambios físicos de los que usted habla, ¿van relacionados con la edad de la paciente o no? Sí, claro, es un evento más del proceso de envejecimiento reproductivo de la mujer, es un evento natural y normal. Más bien podríamos decir que es un evento no catalogado directamente como una enfermedad. Corríamos en algo, doctor. Entonces, vamos a decir que es algo fisiológico, realmente Claro. fisiológico. Entonces, si bien está muy relacionado a la edad, entiendo que con la definición que usted da es cuando la mujer deja de producir óvulos. O sea, se le acaban los óvulos, por lo tanto se rompe ahí el ciclo que va de ovario, hipófisis. Entonces, si nos vamos por ahí, no precisamente está relacionado con la edad, sino que regularmente sí llega a una edad, pero por ejemplo, saliendo una paciente que se haya estimulado para una reproducción in vitro, que se le empiezan a estimular muchos óvulos y quizá le maduran demasiado óvulos porque partimos de que la mujer tiene una cantidad de óvulos que son desde el nacimiento, a diferencia del hombre. Exactamente. Entonces, si esos óvulos se acaban antes de tiempo, por X razón, entonces puede aparecer una menopausia también. Sí, la Es menos menopausia grave. regularmente vamos a partir que la edad de donde de forma fisiológica ocurre la menopausia anda alrededor de los 50 años. Okay. Cuando este evento fisiológico ocurre por cualquier eventualidad antes de los 40 años, a esa menopausia se llama precoz. Hay menopausia que una paciente con 18, con 20 años puede tener una menopausia precoz. Sí, puede ¿cómo? dejar de producir óvulos por un evento inmunológico, por un evento genético, por una condición patológica, por algún tratamiento de algunas enfermedades que acaban la capacidad de responder de esos ovarios y después llegar a una menopausia que es antes de tiempo, que se llama menopausia precoz, cuando esta ocurre antes de los 40 años por cualquier eventualidad. Doctor, por ejemplo, yo por lo menos he visto en la consulta, así que cuando estoy hablando a las pacientes, yo siempre le pregunto la edad de su primera menstruación. Y yo he visto que, a diferencia de cuando yo empecé a estudiar medicina hace 2 o 3 años,
que veíamos que la mayoría de las pacientes veían su primera menstruación 12 años, 11 años. Sin embargo, yo estoy viendo muchas que ya a los 9 han tenido su primera menstruación. Eso también puede hacer que haya una menopausia precoz o que disminuya la edad de la menopausia. El que hayan empezado con mucho más tiempo bien, con la vida moderna, vamos a decir, los cambios en los patrones alimenticios, los cambios fisiológicos de la mujer, va haciendo que cada vez la menarca, que es como se llama la primera menstruación, ocurra a más temprana edad. Y quizás que la menopausia, que es donde termina el cese reproductivo de la mujer, ocurre un poquito más lejos. Han ido cambiando esa edad. Inicialmente se ha ido alejando. Y hay lo que se llama una ventana estrogénica más larga, que eso se relaciona con otros problemas. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo para cáncer de mama es la producción estrogénica. Si tú duras más tiempo con una ventana estrogénica más elongada, pues esa paciente puede tener un poquito más de riesgo de alguna patología en la que está el cáncer de mama. Que en ese tiempo los estrógenos están más tiempo ahí atacando lo que sería estimulando la glándula mamaria. En el caso de que sea... Es importante en el tema, cuando estamos hablando de menopausia, que hay varios términos que se usan como sinónimo, pero que es diferente. Vimos que la menopausia es un evento físico, de que la menstruación ya no llega por más de un año. Y también hay un término que se usa a veces como sinónimo, porque es diferente, que es climaterio. El climaterio son las manifestaciones clínicas, la sintomatología que expresa la paciente en el proceso que se está produciendo la menopausia. O sea que cuando hablamos de sintomatología y nos referimos a sintomatología, tenemos que hablar de climaterio. Cuando hablamos de eventos físicos, tenemos que hablar de menopausia. Y hay otros términos que se llama perimenopausia, que es el periodo que está alrededor de la menopausia, y hay otro término que se llama posmenopausia, que es cuando ya tiene la menopausia, está instaurada por más de 2 años. Entonces ese periodo que viene después de ese tiempo se llama posmenopausia. Y asimismo, como nosotros como médicos vamos a abordar diferente a la paciente, porque una cosa es el inicio de la menopausia o el inicio del climaterio, una cosa es tiene la menopausia ya instaurada, y una paciente es la manifestación de posmenopausia, que la expresión de ese evento va a depender de manifestaciones tempranas, que quizá vamos a hablar un poquito más adelante, los famosos bochornos, que son las primeras manifestaciones que da cuando se está instaurando la menopausia, un año antes y los 2 años que siguen a la menopausia, que son donde más frecuentemente da los bochornos. Quizás vamos a ampliar un poquito más de eso. Y hay síntomas intermedios de la menopausia que se asocian regularmente a lo que son genitourinarios, disuria, molestia para tener relaciones sexuales, y están los síntomas tardíos de la menopausia, que son básicamente la característica de los defectos de la falta de producción de estrógeno por ese organismo, por esos ovarios, en los huesos, la osteoporosis, y la pérdida de la protección que dan los estrógenos al sistema cardiovascular, que tú manejas muy bien esa parte, que es manifestaciones tardías, y los problemas cardiovasculares que presenta la paciente cuando está en la posmenopausia, cuando tiene regularmente más de 5 años ya instaurada la menopausia. Hay que diferenciar esa categoría y abordar a la paciente en qué momento está de la menopausia. ¿Está al principio? ¿Está francamente menopausia o en posmenopausia? O posmenopausia. Es muy interesante las explicaciones del doctor Gustavo Gonel. Usted que hace ese toque de queda cada sábado para ver este programa que va hacia usted para darle esa orientación en salud, tiene la oportunidad en este momento de hacerle sus preguntas o expresar sus dudas al doctor Gustavo Gonel, quien es nuestro invitado de hoy, al 809-583-7999 y por WhatsApp 849-225-3001. Doctor, entonces, lo que usted quiere decir es que esos cambios, que ese estadio de la mujer va íntimamente relacionado con el nivel hormonal. Exactamente. Entre otras cosas, porque la menopausia se enfoca a la paciente como se enferma una paciente. Un individuo puede enfermar de diferentes maneras. Enferma biológicamente cuando se daña un órgano, enferma psicológicamente cuando está alterada desde el punto de vista emocional, y enferma socialmente. La menopausia, que son cambios bruscos, así como cuando empieza a desarrollarse la mujer o el hombre que está en la adolescencia, hay cambios bruscos. Así, esos mismos cambios bruscos que ocurren en la menopausia son cambios que afectan a la paciente desde el punto de vista biológico, psicológico y social, y esas pacientes hay que enfocarlas desde ese 3 puntos de vista fundamentales que se juntan en una sola paciente.
regularmente los cambios físicos que da la falta de estrógeno, los cambios emocionales, porque la paciente está pasando una etapa emocional muy importante de cambio hormonal, y quizás los cambios sociales, que ahí en esa paciente los hijos empiezan a tener problemas, que si divorció un hijo, que si me divorcié de mi esposo, que si mi esposo está saliendo más y menos, me está prestando menos más atención. Entonces la paciente se afecta biológica, fisiológica y socialmente. O sea que hay que prestarle mucha atención a esta etapa de la mujer, y que es una de las cosas que nosotros vemos muy frecuentemente en la consulta. Que esta consulta, uno más que enfocarse en resolver un problema físico de la paciente, tiene que sentarse a oírla, a platicar un poquito con la paciente, tener un poquito de paciencia, que eso necesita la paciente en esos momentos. Doctor, cuando usted mencionaba síntomas premenopáusicos, o sea, lo que ocurre en 1 año o 2 años antes de la menopausia, ¿cuáles son esos síntomas para saber? Primero, conocerlos? síntomas y signos. O sea, lo primero es que como el ciclo hipotálamo, hipófisis y ovario, que es que controla la menstruación, empieza a fallar, y antes de que se pare la menstruación, empiezan a haber ciclos cortos. La menstruación, en vez de desaparecer, empieza a ocurrir 2 o 3 veces al mes, y la molestia que eso desencadena. Además, empiezan a haber cambios a nivel del sistema nervioso central, que hace a la paciente que esté un poquito más irritable, más sensible, más deprimida. Entonces pudiera tener síntomas emotivos de la paciente por cambios hormonales. Y ahí empieza esos síntomas y esa abordaje de la menopausia, donde los que están alrededor de la paciente empiezan a ver que la paciente tiene menos paciencia, que la paciente tiene más periodos de depresión, que la paciente es más susceptible, y son estos cambios hormonales que empiezan a producir cambios a nivel del sistema nervioso central, porque los estrógenos, hormona base de la mujer, tienen interferencia en toda la vida de la mujer. Entonces, los estrógenos podemos decir que es una neurohormona, porque tiene mucho efecto a nivel central y se relaciona con estado de comportamiento de la mujer. De por sí la mujer es un ser mucho más sensible que nosotros los hombres. Y es bueno que usted tocara esa parte y lo mencionara de la importancia hormonal que tiene el estrógeno en la mujer, porque muchas veces en las casas, los hijos, los esposos, los hermanos, no entendemos por qué hay cambios así en las mujeres, y creemos que son cosas de ellas, no relacionadas, o sea, causadas porque ellas quieren sentirse así. Y es algo que está fuera del control. Y muchas veces las mujeres, cuando están pasando esta etapa, necesitan mucho apoyo, que es lo que usted mencionaba. O sea, hablando de que iba a su consulta, que es una paciente que hay que hablar más, hay que detenerse a escucharla, porque eso es lo que están buscando, que le pongan un poquito más de atención. Y es bueno que allá todos ustedes en sus hogares sepan que, si bien esto no es una enfermedad, que es algo fisiológico, sí amerita de que se le preste atención y que se le tenga comprensión, porque todas las mujeres en un momento de su vida van a llegar ahí, a ese punto. Y todos tenemos madre, todos tenemos abuela, tenemos hermanas, esposas, hijas. Entonces tenemos que tratar de entenderlas. Efectivamente. Doctor, tenemos una pregunta por WhatsApp de una amable televidente, Elizabeth, desde la Isabela, Puerto Plata, que precisamente ella pregunta cuáles son los síntomas de la menopausia en sí. Sí, el síntoma característico, vamos a decir, la punta de lanza de la menopausia, son lo que la paciente le molesta más, que son los famosos bochornos, los cambios de humor, de caloración, que la paciente dice, bueno, no, el que está al lado de mí lo puede sentir, rubor, que se ocurren, no se sabe exactamente por qué ocurren, pero son inestabilidad a nivel del sistema nervioso central, y cambio vasomotor, y cambio en lo que son los termostatos que regulan la temperatura, y la paciente libera calor. Esa es la base fundamental que inicia y que acerca más a la paciente a el médico, los bochornos. También hay síntomas que son un poquito más tardíos, que son los genitourinarios. La paciente empieza a tener disuria más frecuente porque el epitelio urovaginal se pone delgadito, finito, y hace más susceptible a infección de vía urinaria, y hace más susceptible a infecciones vaginales, y son frecuentemente las cistitis, como la paciente que orina mucho y tiene sensación de orinar, y también es más frecuente las vaginitis, las infecciones vaginales, por falta de estimulación estrogénica. Ya más adelante, más tardíamente, empieza la manifestación de descalcificación de los huesos, que son la osteoporosis, y obviamente los síntomas cardiovasculares, que ya son más tardíos, que son el efecto de que cuando se pierde la protección que dan los estrógenos a nivel del sistema cardiovascular, sobre todo a nivel de los lípidos, pues la paciente tiene más problemas de infarto,
Los pacientes más jóvenes, hombre y mujer, los hombres se infartan más. Pero en la paciente adulta, posmenopausia, la mujer se le pasa al hombre porque pierde la protección de los estrógenos a nivel cardiovascular. Entonces, más o menos esas son, ahí va, dependiendo de la etapa durante la mujer, los síntomas, y además de los síntomas emotivos, que la paciente empieza a tener dificultad también para dormir, porque los estrógenos tienen un efecto en el sistema central para el sueño. Para inducir al sueño. Se pierde un poquito, o clásico, esa paciente que se duerme, se levanta, se duerme, se levanta, que tiene sueños cortos y no tiene sueños placenteros. Ok, tenemos una llamada. Buenos días, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Sí, buen día, bendiciones. Adelante, sí, gracias. Yo tengo problemas porque a mí no se me quita el calor. Me operaron hace como un año, me hicieron una esterotomía. Pero ¿Le hicieron una histerectomía? ¿Le quitaron los ovarios también? Ajá. Ok, siga. Pero es un calor que no aguanto, me coge hasta la vista, me coge todo. Y su pregunta es, ¿usted quiere saber por qué está pasando eso? Ajá. Está bien. Gracias por su pregunta, doctor. Sí, sí, es clásico. La menopausia puede ocurrir de forma fisiológica y cuando ocurre de esta manera, como se va instaurando lentamente, las manifestaciones son menos. Cuando es una menopausia por evento quirúrgico, que te quitan el útero y te quitan los ovarios y tu cese de producción hormonal es brusca, la sintomatología es más fuerte. Ya. Regularmente el tratamiento es poner tratamiento que se llama tratamiento de reemplazo hormonal. Si ella califica para ese tratamiento y afortunadamente la paciente que no tiene útero, el tratamiento es mucho más sencillo, mucho más costoso y menos problemas. O sea que a ella lo que hay que probablemente, si califica, ser valorada por su ginecólogo y darle una terapia de reemplazo hormonal. Una paciente sin útero, básicamente ponerle estrógeno, que es lo que ella le está faltando, le va a hacer feliz. Y ese médico probablemente va a ser el mejor médico del mundo para ella. Muy bien. Le tengo un caso clínico, pero se lo voy a decir al doctor con él al regreso de la pausa.